Hola a todos, yo soy Naisis y hoy por fin he tenido el tiempo de grabar el vídeo contestando a una pequeña polémica que hubo en mi vídeo de los 2000 seguidores en Instagram. Y es que me preguntaron pues qué conformaba mi práctica, y dos de esas cosas que contesté fueron la senda del territorio, pero también que estaba muy metida en toda la magia y el misticismo griego. Y claro, a la gente le chocó mucho porque dijo, ¿cómo puedes decir que trabajas con el territorio si luego te vas a Grecia? Yo no lo veo nada antagónico, y hoy os vengo a explicar todo lo que puede aportaros Grecia y el estudio de la antigua Grecia, de su mitología, de sus dioses y de sus prácticas en vuestra senda del territorio. Así que espero que os guste mucho, que os parezca súper curioso, que seguro que lo será. Y nada, empecemos. Primero tenemos que tener en cuenta que la senda del territorio, o la práctica espiritual ligada al territorio, se basa en el contacto tanto en su plano físico, en el plano físico del territorio, con su plano espiritual, contando entidades y toda la parafernalia. Pero bueno, nos podemos preguntar, ¿y cómo definimos un territorio? Porque un territorio puede ser el pueblo, la ciudad del turno, la provincia o el país. Según qué criterios utilices, tu territorio puede ser uno u otro. Se extenderá o se reducirá. Pero para mí personalmente mi territorio no se limita solo a Valencia, que sí, ahora veremos, sino que paremos atención. Como hemos dicho, el trabajo con el territorio cuenta en una vertiente física y espiritual. Y es que para mí la vertiente espiritual va mucho más allá que ese tener en contacto y trabajar con las entidades que conviven con nosotros en nuestro territorio. Para mí la vertiente espiritual también se incluye como ese territorio nos ha moldeado como personas y como sociedad a lo largo del tiempo. Para mí, el trabajo con el territorio también incluye entender por qué somos como somos, porque el trabajo del territorio va mucho más allá que contactar con sus espíritus, que pues hacer 4 ritos y ya está. Es tan profundo que incluso llegas a las raíces de lo que tú eres, de por qué eres lo que eres, de tu propósito, de por qué funcionas como funcionas. Y es que para mí, por eso he incluido la antigua Grecia. Porque en la Grecia es como la cuna de la sociedad occidental, y en Grecia se encuentran los mitos, se encuentran los ritos, la filosofía y todos estos seres, todas esas relaciones y historias que nos han hecho ser como somos, pero también como el encubrimiento, como la distorsión de todas estas creencias también nos ha hecho ser como somos. La mitología es una narración de la naturaleza de la realidad, y claro, para nosotros es mucho más fácil entender esa narración desde nuestra mitología que desde, por ejemplo, la azteca o la hindú. Y es que siempre tendemos a interpretar en base a lo que conocemos, a nuestra cultura, y cómo esta también ha formado lo que somos, nuestra psique, nuestra manera de pensar, nuestra manera de concebir el mundo espiritual. ¿Y eso quiere decir que no podemos entender otras mitologías? No. ¿Que nos tenemos que quitar muchos condicionamientos? Sí. ¿Que va a ser mucho más difícil? Sí. ¿Que tenemos que tener en cuenta todas las teorías psicológicas sobre el lenguaje? También. Es mucho complejo, es mucho complejo, mucho más complejo. Entonces, para mí es mucho más sencillo centrarme en la mitología de la antigua Grecia y cómo estos entendían el funcionamiento de la realidad y cómo los distintos aspectos de esta interactuaban entre sí. Y es que con los mitos conectas con un mundo que no es accesible mediante las palabras que nos dan como un discurso lineal, sino que en los mitos te metes completamente en una historia que debe ser vivenciada, vivencias la realidad en ti misma. Y es que al final la realidad es experiencia. Y ya podemos ver aquí que, bueno, a ver, mi ontología es un poco mucho idealista, me gusta mucho el idealismo ontológico. Entonces, para mí esta es otra manera de por qué deberíamos de incluir Grecia y todos sus conocimientos en nuestra senda del territorio. ¿Quién no ha crecido nunca oyendo estas historias de héroes como Hércules? O la caída de Ícaro, Medusa, Zeus, todos estos dioses. Es algo súper cercano a nosotros, que cuando te pones a estudiar toda la mitología griega dices, esto ha estado
más cerca de mí de lo que yo me imaginaba, no me era nada ajeno. He convivido con esto toda mi vida y no me he dado cuenta. Y luego también, como todo esto muchas veces se ha cristianizado. En resumen, entender la mitología griega es entender la ontología que mora en nuestro inconsciente. Y por ontología me refiero a el ser de la naturaleza de la realidad, porque toda la sociedad occidental tenemos en nuestra mente como un patrón de creación de la realidad. Bueno, y la cultura occidental es el macrocosmos, mientras que la cultura, por ejemplo, de un país, o más en pequeño aún, de un pueblo o una ciudad, es el microcosmos. Hay muchas correspondencias entre sí, y igual que no se puede entender un objeto si no entiendes de qué está compuesto, de partículas, no puedes entender las partículas si no sabes su función ni para qué sirven, que conforman el objeto. Si nos ponemos unos puntillosos ya hablamos de energía, vibración o lo que queráis, pero ¿me entendéis? El macrocosmos y el microcosmos siempre son un reflejo del uno del otro y no se pueden explicar sin referirse continuamente uno a otro. Están siempre interpenetrados y forman en sí la realidad tal y como la conocemos. Si nos centramos solo en el territorio en el que vivimos, nos estamos dejando todo un contexto increíblemente enorme. O sea, por ejemplo, si conocéis un poco de física, sabréis que la teoría de la relatividad general explica el macrocosmos, es decir, el funcionamiento de cuerpos estelares más grandes, mientras que la mecánica cuántica explica el funcionamiento de todo lo que viene a ser el mundo cuántico, de las partículas y cómo estas interactúan entre ellas y lo que hacen. Y no se ha encontrado aún una teoría unificadora, por lo que aún no se entiende la realidad. No hay un consenso en cuanto a qué es verdad. Las dos teorías funcionan por separado, pero tendrían que darse juntas, tienen que tener correspondencia, porque son antagónicas. Entonces yo creo que aquí es lo mismo, no podemos entender el macrocosmos sin el microcosmos, ni el microcosmos sin el macrocosmos. No podemos entender la cultura de nuestro país sin la cultura en sí occidental, y no podemos entender la cultura occidental sin todas las culturas que forman esa cultura occidental. Y es que si calamos aún más hondo, como hemos dicho, nosotros estamos también conformados por nuestra cultura moldea nuestra psique, cómo somos, bueno, ya lo hemos dicho mucho. Que sí, que en nuestra personalidad entran también múltiples factores más, pero yo ahora estoy hablando de este factor tan importante. Y es que nosotros estamos tanto formados tanto formados por el microcosmos como por el macrocosmos. Si olvidamos uno, estamos perdiendo una parte de nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando esta parte del macrocosmos se ha perdido? Ahora veremos lo que ha pasado. Nuestro macroterritorio, es decir, la cultura occidental, ha perdido todas sus enseñanzas espirituales y místicas. Si a cualquier persona le pregunta si por aquí hay alguna, por así decir, corriente espiritual y mística, diría que no, que Occidente es muy racional, que para eso te vayas al templo budista de turno. Y es que siempre tendemos a ver como el culmen de todo lo espiritual, siempre vamos a buscarnos a nosotros mismos, por decirlo así, a Oriente. Y es que hemos perdido completamente todo el conocimiento que tantos magos, tantos místicos, tantos chamanes griegos han ofrecido a la cultura, han ofrecido a todos. Aquí en Occidente tenemos una tradición espiritual y mística riquísima. Yo no era consciente de ello. Y es que, ¿qué pasa cuando vas a buscar todo esto en Oriente? Te pierdes a ti mismo. Como hemos dicho, estamos formados por el macrocosmos y el microcosmos. Si olvidamos este macrocosmos porque no nos llena, nos falta esa relación que tiene con nosotros mismos, no nos ofrece un conocimiento de nosotros mismos. Lo abandonamos y nos vamos a Oriente para encontrarnos a nosotros mismos. Aún nos estamos perdiendo mucho más. Nos estamos yendo muy lejos y no encontraremos lo que veníamos a encontrar, que está justo aquí en nuestra cultura. Y esta es otra razón por la que también incluyo las creencias de la antigua Grecia en mi práctica,
porque su trasfondo espiritual y místico no tiene nada que envidiar a todo lo que podemos encontrar en Oriente. Y de hecho, si nos ponemos a analizar toda la historia, muchas de estas creencias venían de los persas también, como por ejemplo las enseñanzas de Pitágoras las aprendió en sus viajes a, por ejemplo, Babilonia. Entonces, al final todo está conectado. Lo que hizo Pitágoras, por decirlo así, fue occidentalizar más esas creencias, pero también bebemos mucho de Oriente. La cosa es, pues como hemos dicho, el lenguaje en el que lo expresamos. Y por último, así más rápido, si por ejemplo te dedicas como yo a lo que viene a ser la brujería verde, vas a ver que para entender completamente una planta tienes que entender también su historia, su contexto, sus usos. Y no nos damos cuenta que mucho de esta historia, contextos y usos, para estudiarlos, para descubrirlos, nos tenemos que ir a la antigua Grecia. Y cómo los dioses se relacionaban con estas plantas y cómo esa planta se insertaba dentro de esa mitología, la función que tenía y cómo los dioses interactuaban con ella y ella con los dioses. Entonces, obviar la antigua Grecia y luego decir, no, es que la Artemisa venía de tal... chicos, estamos siendo inconsistentes, utilizamos en nuestras prácticas muchas cosas que nos vienen de Grecia, por ejemplo, ¿de dónde pensáis que viene la incubación o la adivinación mediante sueños? ¿O el vuelo del espíritu? Vale, sí, si nos remontamos mucho atrás podemos ver esas prácticas ya como se tenían como brujas en la Edad Media, pero ¿de dónde vienen esas prácticas? Vienen de la antigua Grecia, y es que para mí, todo lo que he encontrado en cuanto a prácticas exáticas, de adivinación y de relación con la otredad, lo he encontrado todo en Grecia. Es la fuente de información más fiable y completa que he encontrado nunca. Es la cuna de todo lo que históricamente se ha venido haciendo en la brujería, y es que podemos hablar de brujos, magos y chamanes, incluso por decir así, chamanismo en la antigua Grecia, ya que, muchos de sus cultos y sus prácticas venían para lo que ellos decían morir antes de morir. Es que es un tema fascinante, o sea, os quiero contar muchísimas cosas. Entonces, para mí, para mi práctica personal, para encontrar el por qué se hacían estas cosas, cuáles son las bases, por qué las hacemos y cómo se hacen, me voy a la antigua Grecia. Y es como la base de la base de la base, y se entiende todo mucho mejor, sin tantas distorsiones. Y bueno, no sé si este vídeo se habrá entendido mucho, porque es que hay muchos aspectos que tener en claro y también es un poco difícil explicar cómo el territorio influye a niveles tan profundos en nuestra persona y en nuestra concepción del mundo, y cómo también nuestra concepción del mundo crea nuestra realidad. Pero espero que os haya dado pues algunos puntos importantes, y sobre todo, por favor, deciros, no etiquetéis, dejaros de etiquetas, la realidad es una. No eres ni bruja verde, ni bruja de cocina, ni practicas solo la senda del territorio, o eres tarotista o nada. O sea, yo creo que, como siempre os digo, en el momento en que puedes unificar toda la realidad y ver que todo en sí no está la realidad de realidad y la realidad mágica, sino que es una, y que las diferentes realidades mágicas también son una, en ese momento es cuando vas a progresar, no encasillándote y enmarcándote, que sí, que para tu mente es mucho más fácil porque la realidad es muy compleja y claro, si la encasillas pues se entiende mucho mejor. Pero entonces, si quieres que todo sea fácil, masticado y muy claro, ¿para qué te metes en estos temas? Porque son temas muy confusos, muy caóticos, pero al mismo tiempo muy simples. Y nada, nos vemos la semana que viene en otro vídeo. Adiós.